Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Llegó 365 a Corrientes junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. El Hotel Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 525, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos del histórico Obelisco, la tradicional avenida Corrientes y la peatonal Lavalle. Hotel Panamericano, el 5 estrellas de Buenos Aires. En este año que iniciamos 2019, tenemos elecciones generales para presidente y vicepresidente de la República en el mes de octubre. Pero, según información, ya hay 17 distritos electorales que van a anticipar las elecciones. Es decir, que van a hacer sus elecciones provinciales para gobernador y vicegobernador y legisladores provinciales antes de esa fecha, para librarse de este enfrentamiento que ya vemos que se está concretando entre Macri y Cristina Kirchner. Algunos quieren ir prendidos a la fórmula presidencial y otros prefieren resolver sus problemas en sus propias provincias. Yo soy partidario de los desdoblamientos, es decir, que cada provincia resuelva sus problemas en sus provincias con prescindencia de la elección nacional, sobre todo en este sistema de, de listas sábanas. En Corrientes elegimos únicamente legisladores provinciales y, y concejales en toda la provincia. No elegimos gobernador porque estamos desfasados en las fechas a raíz de las intervenciones federales. Por ejemplo, Entre Ríos va a tener las PASO el 14 de abril y las generales el 9 de junio. Entre Ríos. Después viene Neuquén, con elecciones el 10 de marzo. La Pampa, que es la primera, el 17 de febrero. Luego llegan las PASO de San Juan, el 31 de marzo. Y Córdoba, que es un lugar muy especial por la cantidad de habitantes que tiene sus elecciones el 19 de mayo. También votará Chubut en la misma fecha. Es decir, que únicamente, hasta el momento, solamente Salta, que está con el justicialismo renovador, y Formosa, que está con el kirchnerismo, son las dos únicas provincias que aparecen como realizando sus elecciones en la misma fecha que las elecciones presidenciales. También la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a elegir sus autoridades, es decir, va a elegir intendente o jefe de gobierno junto con las elecciones presidenciales. El problema está radicado en la provincia de Buenos Aires,
que representa el mayor número de votantes. Para mí, quien gane la provincia de Buenos Aires gana la presidencia. Y ocurrió en la última elección. Una vez que ganó la gobernación de la provincia de Vidal, ya fue más fácil para el presidente Macri consagrarse como presidente. Si se hace la elección en provincia de Buenos Aires antes, se va a compensar todos los triunfos de estas provincias chicas, que pueden ser provincias en las cuales sea derrotado Cambiemos. Entonces es necesario presentar alguna fuerza electoral de Cambiemos antes de la elección de presidente, para que el público vea ahí la cosa está a favor o en contra o está igualado. Por ejemplo, dentro de este esquema no podemos comparar lo que ocurra en San Juan o lo que ocurra en La Rioja o en Catamarca con lo que puede ocurrir en la provincia de Buenos Aires. Además, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, una vez que está electo un gobernador, ya se quedan a favor de ese gobernador, que es el que los va a alimentar económicamente durante otros 4 años. Por eso pienso que es más importante ganar la provincia de Buenos Aires que tener en la boleta sábana en tercer o cuarto lugar la figura de María Eugenia Vidal. Es lo que piensan algunos dentro del gobierno nacional, que en la boleta de presidente tendría que estar María Eugenia Vidal, que es una de las que tiene las políticas que tiene mayor apoyo ciudadano. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién va a mirar la boleta ciudadana? Va a mirarlo a Macri, después tiene diputados nacionales, después tiene, no sé si elige en los lugares donde elija senadores nacionales, y después aparece la figura de María Eugenia Vidal y de los diputados, María Eugenia Vidal como gobernadora y los diputados provinciales y demás en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que cometería un error si no vuelcan todo su esfuerzo el gobierno de Cambiemos en provincia de Buenos Aires para contrarrestar esos puchitos. Perdió Cambiemos en 5, 6, 7 provincias, pero gana en provincia de Buenos Aires y supera en cantidad de votos a favor que todos los votos en contra que pueda tener en esas ciudades. Felizmente Corrientes no va a estar en este proceso, y digo felizmente porque también el Chaco va a tener que anticipar, pero el Chaco tiene una disposición constitucional que establece que no se pueden realizar en las elecciones provinciales con las nacionales. Es un principio federalista, es un principio que tanto se habla de federalismo y son todos unitarios, que es conveniente. Voy a entrar un poco en el tema del Plan Belgrano. El Plan Belgrano es algo que no existe, es una entelequia. Hoy lo vamos a tener al doctor Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas, analizando el tema del segundo puente Corrientes-Chaco, que hay que decirle adiós por este siglo. Todo lo que se ha hecho, que se le puso el rótulo de General Belgrano, es desarrollar una vez más todo el sistema ferroviario que venga a Rosario, cuando lo lógico es que toda la producción de esta zona venga a los puertos, como el puerto de Las Palmas en el Chaco u otros puertos, para de ahí tomar directamente la vía fluvial. Por eso digo de que el puerto de Itaibaté no está ubicado, no tiene una ubicación adecuada. En Posadas hay el puerto de San Javier y enfrente está San Javier de Brasil. Se va a hacer un puente y Argentina dijo que no tiene para pagar el 50% del costo. Entonces Brasil dijo, no importa, lo hacemos nosotros y después cuando pueda nos pagan, porque quiere utilizar los puertos de Posadas y Santa Ana, pero va a tener que pasar
por debajo, por la represa de Yacyretá, por las esclusas de Yacyretá. Más lógico sería que venga, ahí sí va a tener utilidad Itaibate o Ituzaingó, pero las autoridades de Corrientes tienen que tomar noción, tienen que arrimarse a Brasil a ver cómo es ese tema del puerto de que va a unir los dos, San Javier, el argentino y el paraguayo. Bien, ya están con nosotros el doctor Marcelo Falcioni y el doctor Alejandro Carlen, con quienes ya empezamos a conversar. Con sumo pesar, leímos en La Nación del día miércoles, página 10, política, que el gobierno frena el inicio de nuevas obras y apuesta a inaugurar las ya comenzadas. En un párrafo dice lo siguiente: los funcionarios anunciaron que se suspendió, atención, se suspendió la construcción del puente Chaco Corrientes, una obra de envergadura muy esperada en la zona. Yo digo de que es una idea, un sueño que lo han liquidado. Ya no está más el puente Corrientes Chaco, Chaco Corrientes dentro de los planes del gobierno nacional. Nos han venido engañando, nos engañaron todos los presidentes, desde Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, a Mauricio Macri. Nos engañaron los directores de Vialidad Nacional, el ingeniero Iguacel, que de experto en caminos pasó a experto en ingeniería y ahora experto en su casa, porque ya no está más. Dejó el regalito de los aumentos de energía y gas firmado por él y se fue a su casa. Y el país que se arregle. Por eso lo invitamos al doctor Marcelo Falcioni, que desde 1978 está en el Ministerio de Obras Públicas de la provincia y fue ministro de Obras Públicas entre los años 2005 al 2009. Yo estuve buscando antecedentes sobre este tema porque yo creo que hay culpables, hay responsables de que no se haya hecho el puente Corrientes Chaco. No es solamente una cuestión económica, que la hay. En el fondo hay una cuestión política. No es que se abandonó o se suspendió, se dejó para el siglo XXII el tema del puente Chaco Corrientes, porque no hay capacidad económica en el país. Hay un fondo político. Se hacen obras cuando dice La Nación que se van a inaugurar obras ya comenzadas. Veamos dónde están las obras comenzadas. Están en provincia de Buenos Aires, están en provincia de Córdoba, alguna en Santa Fe, alguna en Mendoza y alguna en La Pampa. Es decir, que se distribuyeron las obras públicas con un sentido netamente político. Aquellos lugares donde hay una masa de votantes grande, importante, y que deciden la elección de presidente, ahí están las obras. Nosotros, el NEA, pasó de largo. Todo esto tiene su inicio. Yo quiero que presten atención a las fechas. Hay un elemento que viene de septiembre de 1994, es decir, 24 años, que es un acta de declaración que firman los gobernadores de Corrientes y del Chaco, Tato Romero Félix y Taubinas,
y que sirve de base para un tratado parcial interprovincial. El tratado parcial interprovincial tiene fecha de 1997. Vuelvo a decir, veamos los años, 21 años. En ese tratado interprovincial se establecía que una comisión biprovincial se iba a ocupar de todo lo referente al desarrollo de la región, no solamente al tema del puente y del puerto multimodal de cargas, sino una serie de obras más que eran de interés para la zona, como el desarrollo de la hidrovía Paraná-Paraguay, el gasoducto NEA Litoral, y acuerdan conformar una comisión interministerial con representantes de ambos gobiernos. En uso de la facultad constitucional del artículo 124 se crea esa región. Y voy al fondo. Se crea este ente interprovincial con las siguientes facultades. Serán las de licitar, adjudicar, contratar y administrar los contratos de concesión de las obras y de los servicios y o convocar a la presentación de proyectos. Es decir, un pacto netamente interprovincial, bien federal. Algo parecido al de Silvestre Beñis y Uranga cuando hacen el túnel Paraná-Santa Fe. Este tratado parcial interprovincial fue dejado de lado por un acta de acuerdo que ya lo hemos hecho muchas veces referencia, sobre todo al hecho de que está firmado y no dice ni ciudad ni dice fecha, pero está firmado por el gobernador de Corrientes, el vicegobernador del Chaco a cargo, porque Capitanich, como en el fútbol, estaba a préstamo como jefe de gabinete, que dice claramente, en presencia del jefe de gabinete, él no toma ningún compromiso, pone el cuerpo. Y también lo firma el presidente de Vialidad. Y dice en el artículo 3, la Dirección Nacional de Vialidad realizará el llamado a licitación, adjudicación y contratación de las firmas a las que se le encomendará el proyecto. Es decir, que los gobernadores cedieron a la Dirección Provincial de Vialidad que siga adelante con este proyecto. Y, de hecho, dejaron sin efecto este tratado parcial institucional. Sirva lo que dije como una introducción a lo que vamos a conversar con el doctor Marcelo Falcioni. Bienvenido, Marcelo. Gracias, doctor, muy amable por haberme invitado. Bien, estamos ante una situación realmente crítica, yo digo que final, ¿no es cierto? Que ya prácticamente nuestro segundo puente pasó, antes iba a ser con el sistema de PP, participación pública-privada, que fracasó también. ¿Qué nos puedes decir? Sobre todo me interesa cuál fue la actitud de las provincias en esto. Bien, claro, la provincia de Corrientes, digo yo, siempre fuimos los más interesados porque somos los que estamos de este lado del río. Es una explicación de tipo técnica, sin perjuicio de algún otro proyecto que pueda tener la provincia del Chaco, pero yo la considero a Corrientes mucho más activa e interesada en concretar este proyecto. Pues bien, el Chaco, a su vez con su impronta política, digamos, alineado en su momento con el gobierno nacional, es como que no se mostró nunca muy interesado, por lo menos en la etapa que a mí me tocó ejercer la función de ministro de Obras y Servicios Públicos,
Porque en la primera parte, cuando había un gobierno radical en el Chaco, el arquitecto de la MEA era el par mío, integrando esta comisión, una subcomisión, digamos, sí. Las cabezas eran los gobernadores, trabajamos muy bien, avanzamos mucho. Fue la etapa en la que existía la idea de poder concretar, al haber cambiado la Argentina su carácter de miembro adherente a miembro pleno activo en la Corporación Andina de Fomento, que se mostró interesada. Yo tuvimos reuniones con los directores de la CLAF para financiar la obra. Todo hacía pensar que esto se podía lograr. Teníamos un proyecto preexistente que fue analizado por la CAF en todos sus aspectos técnicos, económicos, financieros, etcétera, etcétera. Y la idea era avanzar. Obviamente, en aquella oportunidad, como digo yo, ocurrió el recambio de gobierno, que estamos desfasados con el Chaco. Viene el contador Capitanich a la gobernación, el ministro Judis era el par, digamos, de infraestructura en el Chaco. Y ahí se enfrió todo, ahí empezó la cosa a cambiar. Yo tuve 2 reuniones únicamente cuando habíamos tenido como 10, 15 con el anterior ministro, y ya ni siquiera comunicación telefónica. Es más, yo le hice una carta que después hice pública al ministro Judy diciéndole: tenemos que sentarnos y hablar si queremos desarrollar esto o no, y en su caso dar las explicaciones. Porque si no, el día de mañana vamos a ser responsables ante la opinión pública por haber dejado esto. Tampoco tuve respuestas a esa carta. Y bueno, paralelamente aparece la crisis del campo, la 125, resolución 125, el gobierno provincial toma postura por el campo, el gobierno del Chaco postura por la 125. Por la 125, y bueno, ahí obviamente se agrava la cuestión. Y el proyecto queda inerte ahí, digamos, muerto. Ahora, cuando el 2001, cuando el gobierno de la Rúa cae, sí, había una intención de hacerlo por concesión de obra pública. Claro, porque este tratado al que vos haces alusión, Toto, la idea era un complejo multimodal de carga, centro de transferencia de carga y la primera obra civil y el segundo puente ferroautomotor. De jurisdicción compartida, o sea, este era un emprendimiento, como bien lo decís vos, a partir de la reforma de la Constitución permitía crear regiones, y se creó la región con sus instrumentos legales, su estamento técnico-administrativo, de dirección, etcétera, etcétera. Y la idea era llevar adelante esto haciendo una administración compartida entre ambos estados provinciales sin renunciar a ningún tipo de jurisdicción. Se creaban los elementos para que se pudiera administrar en forma conjunta y llevar adelante el procedimiento, que en ese momento se lo veía con la base de una concesión pública. Como el puente de Santo Tomé San Borja. Exactamente. Ese era el proyecto que se inauguró allá en el último tramo del gobierno de Tato Romero Feri y Carlos Menem en la presidencia. Bueno, prácticamente la inversión iba a ser a un porcentaje de un 75%, digamos, a nivel de los emprendimientos de las provincias, y la nación iba a tener que aportar un 15, un 20% para llegar a concretar el paquete. Luego, la explotación a través de la concesión. Sí. En el 2001, cuando se produce algo muy parecido a lo que está pasando ahora en el país, se cae todo el sistema. Se cae todo el sistema, los valores se disparan, y se llega a la conclusión de que en ese momento hacerlo por el sistema de concesión pública no era posible. Obviamente se paraliza el proyecto o se pospone el proyecto, y llevó un tiempo bastante importante, hasta el año 2005, la cosa no se movía. Y ahí empezó nuevamente a arrancar la idea, y se cambia la perspectiva y se dice: no, ya dejemos de lado esta posibilidad de ejecutar la obra en este contexto y vayamos a un proceso de obra pública ortodoxo, tradicional,
financiado exclusivamente por el Estado. En ese marco es que se empieza a avanzar en un nuevo proyecto, porque nunca tuve ni vi la explicación técnica de por qué este proyecto existente ya no servía más. Simplemente se lo llamó vetusto porque tenía 2 manos viales y la idea era hacer 4 manos viales y además sacar la componente vial que el primero tenía. Sí. Pero, perdón, eso a su vez porque hay contradicción en el gobierno. Se dice bien, como decía, se delega en Vialidad Nacional. Y Vialidad Nacional dice, nosotros hacemos camino y puente. No me vengan a mí con la historia de los trenes, porque eso lo maneja el Ministerio de Transporte. Y el Ministerio de Transporte, obviamente, dio su opinión negativa, porque a mí me ha expresado gente que trabajó en la consultoría, que a ellos le expresaron que Transporte no tenía ninguna posibilidad, ninguna intención de desarrollar proyectos ferroviarios en esta parte del país. Entonces sí, ¿para qué hacer un puente ferroviario si es que los trenes en esta zona del país no se iban a activar? Sí, sí, todo esto a mí me suena como proyectos tapón. Es decir, no hagamos 2 manos, hagamos 4. No hagamos ferrocarril o ferrovial, digamos, hagámoslo de otra forma. Siempre cuando se quiere trancar un proyecto se aparece con algo mejor. En vez de 2 manos vamos a hacer 4. Y cuando en el siglo que viene se haga el puente, vamos a necesitar 8 manos, porque así va a ser la evolución. Sí. Y a lo mejor entonces ya en el siglo que viene, y fíjense qué ironía, estoy hablando del siglo que viene, porque al ritmo que vamos, el puente no sé si el siglo que viene. Entonces ya va a hacer falta una vía o 2 vías, y siempre va a ser, sí, te propongo algo mejor, pero mientras tanto te pongo un palo en la rueda a tu proyecto que es viable. Y en vez de hacer algo viable, no hacemos algo nunca nada. Ahora, yo pienso que todavía estamos a tiempo de volver a este tratado interprovincial, es decir, revivirlo, dejar de lado este convenio que irresponsablemente lo firman los gobernadores. Acá está, y lo vamos a tener más claro en pantalla, que una vez más, que dice así: se firman 4 ejemplares de un mismo interior y a un solo efecto en la ciudad, está en blanco, puede ser Nueva York o Canadá, el día 30 del mes del año, no se dice, del año 2014. Yo pregunto, ¿pueden los gobernadores firmar papeles en donde están esas partes en blanco? No entiendo. Pero bien, sí, perdón. Además, perdón, doctor, Sí. he de destacar que no es una cuestión menor, pero claro, pareciera ser que las cosas pasan y no ocurre Sí. nada. Ese tratado biprovincial parcial tiene ratificación legislativa en ambas provincias, que es otra historia. El Chaco fue por la cláusula automática, que no Sí. tratado en un periodo, automáticamente el siguiente se aprueba. Y acá tuvieron que transcurrir no sé cuántos años y fue ratificado por un decreto ley De la intervención de la federal. intervención federal en el año 2000. Entonces, nadie habla de derogar, por lo menos, o avanzar en el estudio técnico jurídico de esta cuestión. Tenemos un tratado biprovincial aprobado que no fue derogado y Claro. vamos por otros caminos, otras vías. Así que perfectamente, usando esa herramienta, hoy estaríamos en condiciones de avanzar en ese proyecto o sustentado en ese programa. Claro, porque yo digo de que hay provincias que están obteniendo financiaciones del exterior, y si resulta que, según los números que nos hacen conocer, la provincia de Corrientes está sana, Sí. y ya tiene una autorización para un crédito que no va a alcanzar para hacer el puente. Obviamente. Pero si las provincias, los gobernadores de Corrientes y del Chaco, los legisladores nacionales de Corrientes y del Chaco y los legisladores provinciales se ponen las botas y toman el toro por las astas, pueden llegar a conseguir, tal vez,
una financiación internacional, ya sea por concesión de obra pública o de financiación directa, pero hay que moverse. Y yo ya estoy convencido que lo que hagamos los extragobiernos ya no tiene valor. Si no hay una decisión política clara de que los gobiernos se ponen los pantalones largos y entran si es que les interesa, porque si no les interesa estamos digamos, caminando contra el viento. Pero yo creo de que debería reavivarse este tratado interprovincial y empezar a ver qué solución le damos. Yo voy al ejemplo de Silvestre Beñez y Uranga, gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe, que tenían dificultades para hacer el puente, algo increíble. El gobierno nacional no autorizaba, como el río es de jurisdicción nacional, no autorizaba, no estaba de acuerdo con hacer el puente, y entonces no podían hacerlo. ¿Y qué hicieron esos gobernadores? Resolvieron hacer un túnel, porque el subsuelo es provincial, y entonces hicieron el túnel Paraná-Santa Fe. ¿Qué es más caro, qué es más barato? No sé, tal vez, pero que hicieron una comunicación real entre las dos provincias, la hicieron. Y acá hubo también una propuesta, esa misma gente que hizo el túnel vino a proponer, pero por supuesto los intereses se cruzan. Yo, saliendo un poquito de esto, Marcelo, voy al Plan Belgrano, que es una cosa amorfa, que no tiene sentido, porque el Plan Belgrano no tiene presupuesto, es una enunciación y todo depende de lo que diga Vialidad, lo que diga Obras Públicas de la Nación, si va a hacer algo, y le ponen el membrete Plan Belgrano, que tiene una burocracia amplia. Hay mucha gente que está cobrando sus muy buenos sueldos como administradores, como delegados del Plan Belgrano, que no existe. Lo único que se hizo, Marcelo, es volver a concentrar todos los puertos de Rosario y Buenos Aires y no habilitar los puertos que están sobre el de nuestro río para sacar la producción de Tucumán, de Santiago del Estero, que es mucho más barata. Lo que sí han hecho es mejorar el ferrocarril, y no lo hace el Plan Belgrano, lo hace la Secretaría de Transporte y le pone el título Plan Belgrano y lo traen directamente a los puertos de Rosario y de Buenos Aires, que ya Rosario está abarrotado y en época de cosecha hay kilómetros y kilómetros de camiones cargados con producción, cuando esa producción puede venir a nuestra zona, pero le afecta los problemas de a los consorcios que hay en los puertos de Rosario. Federalismo es una palabra. Son gobiernos unitarios, no les interesa el desarrollo del resto del país. Bien, Marcelo, si quieres cerrar. Sí, quiero cerrar agregando algo, hablando de Belgrano. Vos recordarás, porque fuiste parte, obviamente, ¿no?, que cuando iniciamos esto, iniciamos Cabildo Abierto en procura del segundo puente ferroautomotor. Avisorando que cómo venía la mano de la lentitud y la falta de concreciones, le agregamos y preservación del puente General Belgrano. Así es. Por lo menos eso se debería concretar. El trámite de la licitación para el recambio de la defensa del Belgrano, del puente Belgrano, lleva como 10 años sin concretarse, y hay anuncio y anuncio, pero la obra nunca se larga. Los estudios están diciendo que el importante impacto que ha tenido hasta ahora no lo afecta, pero podría llegar a ocurrir si un tren de barcaza lo impactara. Entonces, las balanzas que tanto reclamamos que se coloquen en el extremo del puente todavía no aparecen. El puesto de autobomba de bomberos por los incendios de los cables que ocurren en el puente tampoco. Entonces, ya que este puente, segundo puente, no se va a hacer, por lo menos cuidemos y arreglemos el Belgrano, porque va a tener que aguantar unos cuantos años más. Sí, es cierto. Se adjudicó una firma hace 8 años, 10, sí, la construcción de defensas fijas para evitar lo que ocurrió. Resulta que lo que ocurrió
fue un golpe de un tren de barcaza contra el Pilar 5, que lo golpeó de costado, y todos los técnicos de la UNE y de Vialidad que dieron charlas acá en Corrientes dicen que si en vez de golpearlo de costado como lo golpeó, que tembló todo, lo agarra de punta, el puente se cae. Y las defensas para que eso que no golpee contra los pilares están en veremos y nadie se preocupa. Bien, Marcelo, malas noticias para la gente. Malas noticias, pero nos dieron un buen regalo de 2019 para que empecemos este año. Ya no, porque las federaciones económicas, los cabildos abiertos, únicamente sin los gobiernos no les interesa, no hay nada que hacer. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Seguimos con nuestro programa. Siguiendo con este tema de la infraestructura que nos va a unir en forma permanente con la ruta bioceánica, con Brasil y con Chile. ¿Por qué? Porque toda la producción de soja que se produce en la Argentina, en Brasil, va a Asia y tiene que hacer todo un movimiento por el sur o por el Canal de Panamá, o irse directamente, dar la vuelta al mundo y aparecer en Asia. Entonces les interesa llegar a los puertos profundos de Chile y ahí hacer los embarques directamente al Asia. Un pesimista análisis hicimos recién sobre el tema con el ingeniero y con el doctor Falcioni sobre el segundo puente Corrientes Chaco. Ahora estamos con el diputado al Mercosur, Alejandro Carlen, correntino, político, y a él le preguntamos, ¿qué hace el Mercosur para que podamos ser un punto de paso estratégico en esa carretera interoceánica? Bueno, buen día, la verdad que muchas gracias por permitirme contarle las muchas cosas que venimos desarrollando desde el Parlamento del Mercosur, o sea, desde el cuerpo legislativo del Consejo del Mercosur, en función de esta integración a partir del corredor bioceánico que une, como bien decía usted, doctor, Brasil con Chile para la salida al Pacífico. En Chile están haciendo en la zona de Antofagasta 47 kilómetros de puerto hacia el sur del puerto de Antofagasta, todo de zona de puerto y de logística, con una fuerte inversión china, por supuesto, en esa zona, porque es el camino de China para ingresar a América del Sur, fundamentalmente a Brasil y Argentina. Y en ese camino venimos con varios proyectos. El primer proyecto que tengo hoy la alegría de haberse concretado, que fue una iniciativa nuestra, que Corrientes venía luchando hacía más de 20 años en diferentes proyectos legislativos provinciales, legislativos nacionales, reclamos de gobernadores, y hemos logrado una unanimidad en el Parlamento del Mercosur que nos permitió que en la reunión de cancilleres, en la última reunión de cancilleres y después de presidentes del Mercosur, que fue hace 20 días en Montevideo, donde yo estuve presente, el proyecto nuestro, que fue inspirado en todos estos anteriores, que se había aprobado en el Parlamento del Mercosur, lo traten los cancilleres y después se reúnan en la reunión de presidentes de Paraguay y de Argentina, se firme el acuerdo, se firme la posibilidad de que esa recomendación tenga un inicio para la habilitación del puente Santo Tomé, del puente Ituzaingó a Yolas. Un proyecto que va a permitir a Corrientes una posibilidad de acceder a la autopista que va fundamentalmente desde Asunción hacia Ciudad del Este y hacia San Pablo, hacia 80 kilómetros hacia el norte, que va a permitir que la producción que necesita sacar Paraguay, acortar el camino, como bien usted decía, y que hoy tiene grandes dificultades porque el puente de Posadas, Encarnación, está totalmente colapsado.
pueda traer a los puertos de Corrientes para la utilización incluso del puerto de Ituzaingó, que es el famoso puerto abandonado, que era el puerto Fort Tabat, donde está la represa, y el puerto de Itaibate se pueda integrar a esto, y donde venimos también muy bien, con mucho apoyo fundamentalmente de Brasil, porque Brasil está muy interesado en este camino del corredor bioceánico. Incluso estamos armando una comitiva de una delegación de Argentina, de los gobernadores del norte de Argentina, que estoy coordinando yo con uno de los hombres más influyentes hoy de Brasil, que es Celso Russomano, que es el presidente de la delegación de Brasil y un hombre muy allegado al presidente que acaba de asumir ayer, Bolsonaro, y que él manifestó que este proyecto es de prioridad para Brasil, a tal punto que en la reunión, en la comunicación telefónica que tuvo el presidente de Brasil con el presidente de Chile, le dijo que la prioridad de la reunión era el corredor bioceánico, tanto el carretero como el ferroviario. En el ferroviario estamos incluidos nosotros. ¿Por qué? Porque Brasil, con 423 kilómetros que una el ferrocarril de Santo Tomé-San Borja, que está en San Borja, hay que hacer un puente ahí, y el Chaco Corriente, otro puente Chaco Corriente, se une al Belgrano Cargas y le ahorra al Brasil 10 centavos de dólar por tonelada y le ahorra 38 días de viajes que tiene hoy para dar toda la vuelta, como bien usted explicaba anteriormente. Creo que estamos en una etapa histórica donde el proceso de integración le va a permitir al norte argentino sumarse a esa gran integración que está surgiendo, este movimiento que está habiendo en el mundo, fundamentalmente desde una iniciativa china de ir avanzando en estos proyectos que para ellos son de vital importancia, porque Brasil tiene proyectado incrementar su comercio, que se incrementó en los últimos 8 años desde 8.700 millones a 123.000 millones y piensa llegar a 500.000 millones. Usted se imagina que si eso nosotros estamos en el medio de ese comercio, tenemos una potencialidad tremenda de subir toda nuestra producción y también de subir inversiones de desarrollo en nuestra región, porque el problema de nuestra región del norte argentino no fue nunca de falta de capacidad y de riqueza que tengamos, sino falta de conectividad y falta de tener un mercado competitivo, porque llegar a Buenos Aires nos cuesta mucho y nos deja fuera de competencia con los productos que se producen en la provincia de Buenos Aires, porque están cerca del puerto. Entonces creo que el norte argentino tiene un camino ahí. Y el otro proyecto que venimos impulsando muy fuerte con Brasil y con Paraguay también, y con los países en el Mercosur, y que ya firmaron también los presidentes, que acá no tuvo todavía mucha repercusión. Sí, en la municipalidad, justo hablaba con Tassano ayer, que se había hecho una comisión de seguimiento de este proyecto, que es la creación en Corrientes de un centro no hecho por los correntinos, sino por el Mercosur en su conjunto, de un centro de planificación y desarrollo industrial del Mercosur que debe funcionar en la provincia de Corrientes, que tenemos que conformarlo. Esto es una iniciativa que fue una de nuestras primeras iniciativas que tuvo mucho apoyo y que hoy, gracias a un trabajo que venimos haciendo, incluso con la Cancillería Argentina, con algunos funcionarios de Cancillería, con embajadas de otros países del mundo, que interesadas, que no forman parte solamente del Mercosur, sino como el caso de China que venimos conversando, vamos a tener en el mes de febrero una visita de una delegación de chinos interesados en que el centro logístico para la integración con el Asia-Pacífico funcione dentro de este centro de planificación propuesto por ellos. La verdad que vengo muy entusiasmado en este año para poder concretar cosas, pero lo que no veo, doctor, sinceramente, todavía, es un apoyo local en ese sentido. Sí, la Federación Económica, las cámaras me han apoyado en varios proyectos, pero no veo interés del cuerpo legislativo de la provincia de Corrientes. Ningún proyecto de los que nosotros venimos impulsando, la Cámara Legislativa de Corrientes se ocupó. Yo les pasé todos los proyectos. Y mi partido sí, todos los legisladores de mi partido y todos los intendentes. ¿Tu partido es? El peronismo, el PJ. Yo soy consejero provincial del partido y todos los proyectos que yo presento les pido a los compañeros que se adhieran a los proyectos. Siempre he tenido el apoyo de ellos en todas estas cosas y eso siempre hace
por ahí muchos no le dan importancia, sí, apoyamos, pero cuando uno va a un organismo internacional que a usted le tocó en su vida participar, tener una presentación de un proyecto con el aval de intendentes, aval de legisladores, aval de cámaras empresariales, es distinto que un proyecto que va Así solamente a una buena iniciativa. Entonces, y a mí me pasó en su momento, cuando discutimos con Brasil el tema de la posibilidad, porque ese centro de planificación Brasil quería que se haga en Brasil. Entonces, yo ahora asumo en marzo la presidencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros del Mercosur, porque le toca a Argentina y me toca a mí, que es como miembro de la comisión, y habíamos peleado con los brasileños hasta que un día nos sentamos, cuando nos sentamos le dije, mirá, la verdad que para nosotros hacerlo hay algo que ustedes nos están dando cuenta, le digo, porque hacerlo en Corrientes avanza en un proyecto histórico que tuvo Brasil, de la historia de la geopolítica de Brasil y de Argentina, de que Brasil avanza de esta manera 300 kilómetros adentro de Argentina. ¿Por qué? Porque le va a permitir a ese centro de negocio planificar el desarrollo industrial de todo lo que es el estado de Santa Catarina, todo lo que es la zona Psicosur que se conformó a partir del punto medio. Nosotros estamos a 1000 kilómetros del Atlántico, a 1000 kilómetros del Pacífico, y al ser una integración totalmente sustentable, donde tenés la oportunidad de analizar la integración de la hidrovía con el tren y con una futura seguramente autopista, porque la evolución en el mundo de las integraciones es que cuando se hace el tren, paralelamente sale una autopista. Y yo creo que yo le escuchaba a Falcioni recién y él decía yo le digo, doctor, una cosa, mirando hacia adelante, los chinos, cuando me reuní con una empresa china que es la número 2 de China en China de infraestructura, hace un mes y medio más o menos en Buenos Aires, que van a venir a Corrientes, en su momento le llevé también a una reunión a ellos con el senador, con Camau Espínola, que es presidente de la Comisión de Infraestructura del Senado, para que podamos conversar de esto, para ver la posibilidad de que ellos inviertan en este proyecto. Ellos me decían que el puente no debe ser de menos de 6 manos en un proyecto de integración como este. Y el tren, una vez que se haga de un solo camino, porque hoy tenemos una sola vía, nos va a pasar 5 años cuando esté concretada la vía, que va a haber una vía paralela. O sea, la evolución a partir de una iniciativa como esta lleva a un desarrollo que ya tuvo en el mundo. O sea, no estamos hablando de algo que no pasó. O sea, cómo evolucionan los procesos de integración comercial, y aparte con la gran agresividad que tiene el mercado brasilero. El mercado brasilero solamente importa el 13%, tiene un mercado interno muy fuerte Brasil, muy fuerte y muy consolidado. Y China tiene intenciones de entrar ahí, Brasil tiene intenciones también de expandirse e incluso abrir un poco su mercado, así que Bolsonaro lo ratificó ayer. Ese es el camino que sigue Brasil. Muchos se equivocan cuando hablan de que va a haber un cambio en Brasil en lo que hace la estrategia. Que Brasil se va consolidando con una estrategia. Sí. A pesar de los partidos políticos, estábamos en una crisis tremenda y Brasil no superó nunca los 6% de inflación. Sí. El Brasil es distinto a la Argentina. Exacto. El Brasil, cuando tiene un problema, lo encara y lo soluciona. Cuando nació el tema de la hidrovía Paraguay-Paraná, su nombre lo indica, hidrovía, ese es un término brasilero, se inició por la gran, de alguna vez ya lo dijimos, la gran cosecha que había en Mato Grosso Sur y Mato Grosso y Rondônia en el Alto Paraguay, y no tenían cómo sacarla, si no era por la hidrovía. Se empezaron reuniones, se creó el Comité Intergubernamental de la Hidrovía de los 5 países, el Comité Federal de la Hidrovía de las 7 provincias, todo por el interés brasilero de sacar su producción. Pero como hubo no hubo un interés manifiesto por parte de los otros países, Brasil resolvió el problema rápidamente. No había un ferrocarril apto, hizo un ferrocarril nuevo que va desde Campo Grande al Puerto de Santos y se terminó el problema. Y tanta es la decisión que acá tengo, el diario Clarín del 1 de octubre
del 1 de diciembre que dice: Brasil financiará un puente para llegar al sur de Misiones. Busca facilitar y bajar los costos de sus exportaciones a China. Se inaugurará en el 2022. Acá está, en cámara lo van a ver mejor. El puente que une San Javier, Brasil, con San Javier, Argentina, se iba a pagar entre los dos países. Argentina dijo: no tenemos plata para hacerlo. Lo cual pensaba que... Argentina no tiene plata para lo que no se hace en Puerto Madero, digamos. Así es, exactamente. Entonces, no se hizo el puente, no se hacía el puente. Entonces Brasil dijo: no se preocupen, el puente lo pagamos nosotros. Es decir, que Brasil nos está financiando a nosotros. Y ahora nos están diciendo lo mismo con el tema del puente Chaco Corrientes ferroviario y el proyecto del tren. O sea, es una oportunidad única que tenemos, doctor, por dos cositas. Antes que a mí me gusta mucho la fuerza que usted le pone a la hidrovía. Y le voy a dar una buena noticia. Los paraguayos venían impulsando hace mucho tiempo, y lo lograron ahora, que también firmaron con el presidente, con los brasileros en esta última reunión, la posibilidad de que la represa de Itaipú habilite la esclusa que nunca se habilitó. Entonces, que hay una obra de infraestructura que hay que hacer, son 3.000 millones que hay que invertir, pero eso le va a facilitar ya venir desde San Pablo. Así es. hasta por todo el Río de la Plata y salir por acá. Así que sería fantástico que eso va a pasar porque la evolución económica lleva a eso, y ahí la hidrovía va a tener una sí, nótese que Brasil va a hacer una esclusa en su en Itaipú, y nosotros tenemos una esclusa en el río Uruguay que une Concordia con Salto y que no se usa. Está hecho el agujero, por llamarle así, y no se usa. Vamos a contramano de todo. Por eso es que yo insisto en el tema de revivir los tratados interprovinciales y olvidarlos un poco de Buenos Aires, porque si no, muchos hablan, es una cuestión netamente personal, como toda opinión que uno da, que la batalla de Obligado se considera un triunfo del federalismo, y no es un triunfo del federalismo, sino es del unitarismo de Buenos Aires, de evitar que naves francesas e inglesas vengan a comerciar hacia el Corrientes y el Paraguay. Yo no digo que hay que defender la soberanía, pero no impedir el comercio, y eso fue impedir el comercio. Ahí nos hundimos. Bueno. Una última cosa, doctor. Sí. Es referente a eso, y también nuestra Constitución. O sea, nuestra Constitución tiene una trampa que dice federalismo, y a su vez tiene un sistema electoral que nos elimina el federalismo. Así es, así es. Bien, muchas gracias, doctor Alejandro. Siempre es bueno saber qué pasa en ese Mercosur, en esa legislatura del Mercosur. Yo le tengo fe al Mercosur, que a pesar de los argentinos vamos a avanzar y vamos a hacer cosas por el norte. Dijiste muy bien, a pesar de los argentinos. Bien, muchas gracias. Seguimos con el programa. Bien, ya analizamos profundamente temas vinculados con la infraestructura, y el doctor Falcioni nos explicó el tratado interprovincial y cómo la reticencia que siempre hubo del lado del Chaco para realizar el puente, mientras que el doctor Carlen nos expuso lo que se está haciendo en la legislatura del Mercosur. Ahora quiero tocar un tema exclusivamente local. En la ex vía se hizo durante la administración de Ríos, como intendente, se arregló y se puso una carpeta asfáltica que se habrá tenido con suerte medio centímetro. Se hicieron unos arcos, ahí tenemos las fotos, y tenemos y dice: lo nuestro es hacer. ¿Hacer qué? Las cosas hay que hacerlas, dicen algunos, mal, pero hacerlas. Y bueno, esto lo hicieron mal, porque ese pavimento que se hizo desapareció completamente, y hoy tenemos, los que transitamos la ex vía, tenemos que andar a los saltos.
Le he pedido tanto al intendente como al viceintendente si pueden mandar una máquina a pasar. Son 3 cuadras que dan también acceso al mercado que lamentablemente se incendió estos días. Bien, un tema local teníamos que colocar. Y también quiero decir algo. Era increíble la cantidad de vehículos estacionados a lo largo de la costanera tradicional y de la costanera sur. No había un lugar donde estacionar, lleno de gente paseando, y por eso adhiero a aquellos que dicen costanera para todos. Será hasta nuestro próximo programa.